La Exposición Regional de Valencia de 1909 fue un acontecimiento de gran importancia para la ciudad y la región. Esta es su historia. A principios del siglo XX, Valencia era una ciudad en la encrucijada. La industria sedera había sido el motor de su economía durante siglos. Ahora estaba a la baja debido a la competencia internacional. Y en 1884, coincidiendo con una epidemia de cólera que mató a casi 13.000 personas, empezó la crisis del arroz, al alegar las autoridades que su cultivo propiciaba el paludismo. La ciudad se enfrentaba a un nuevo futuro y tenía que adaptarse a los cambios. En este contexto surgieron nuevas actividades productivas en diferentes sectores. La fabricación de muebles, azulejos y cerámica, los transformados metálicos y el sector agroalimentario se convirtieron en las nuevas fuentes de riqueza de la ciudad. Las empresas en su mayoría eran pequeñas y familiares y estaban empezando a mecanizarse para aumentar la producción. La ciudad se estaba modernizando, pero aún conservaba su carácter tradicional. La burguesía enriquecida se estaba volcando en adquirir fincas para plantar naranjos, un cultivo más rentable que las viñas de la Ribera del Xúquer y la Plana de Castellón, y más fácil de cultivar que el arroz. De menos de 3.000 hectáreas en 1872 se pasó a 37.500 en 1915. La posesión de naranjos llegó a ser un signo distintivo de la burguesía valenciana durante el primer tercio del siglo XX. Uno de los líderes de ese movimiento obrero fue Vicente Blasco Ibáñez. En 1891 fue elegido alcalde de Valencia. Era masón. Durante su mandato, impulsó una serie de reformas urbanas y sociales, como la construcción de nuevas calles, la mejora del alcantarillado y la promoción de la cultura. Llegó a ser el político más popular. Su magnetismo personal atraía a las masas. Un diputado carlista llegó a decir que en Valencia no se puede salir a la calle sin el permiso de Blasco Ibáñez. Su actividad política se centró en la oposición a la monarquía y la defensa de la República. En 1895, Blasco Ibáñez fundó un periódico, El Pueblo, donde criticaba al gobierno monárquico de Antonio Cánovas del Castillo por querer continuar la guerra de Cuba. Las críticas de Blasco Ibáñez al gobierno le costaron un breve exilio en París. Tras su regreso fue procesado, encarcelado y exiliado de nuevo. En 1898 regresó a España y fue elegido diputado hasta que, en 1908, abandonó la política para dedicarse a la literatura y emigró a la Patagonia para fundar la colonia La Nueva Valencia con agricultores valencianos. Valencia estaba impulsando tres grandes proyectos: el ferrocarril directo a Madrid, la línea Valencia-Alicante y además se iba a construir la Estación del Norte. En 1909, Tomás Trenor Palavicino ganó las elecciones municipales de Valencia. Trenor impulsó los planes del ensanche y la reforma interior de la ciudad. También instaló alumbrado eléctrico en las calles más céntricas y reformó la red de suministro de aguas. Había visitado la Exposición Universal de Barcelona, con la que el alcalde Francesc Rius i Taulet había transformado y promocionado la ciudad. Había que hacer algo similar en Valencia. La idea de una nueva exposición regional surgió en el seno del Ateneo Mercantil Valenciano, una institución que fomentaba el debate y la educación entre los trabajadores y de la que entonces Trenor era presidente.
No era el primer evento de ese tipo, le habrían precedido las exposiciones regionales de 1867 y 1883 y la exposición de motores de 1880. El Ateneo Mercantil, que un año antes se había fusionado con el Círculo Valenciano, se ocupó de la organización y el ayuntamiento se encargó de la construcción del recinto. El objetivo de la exposición era mostrar el progreso de la región de Valencia en todos los ámbitos: agricultura, industria, comercio, arte y cultura. La inauguración oficial se celebró el 23 de mayo. Y terminó el 31 de julio de 1909 en el antiguo cauce del río Turia, pues se quería impulsar el desarrollo de la ciudad en dirección al mar. Hoy correspondería a la zona de la Alameda. El tren real había salido de Madrid a las 5 de la mañana y llegó a Valencia a las 6 de la tarde, junto al presidente del gobierno, Antonio Maura. La estación estaba abarrotada de cientos de asistentes que querían ver a Alfonso XIII y al presidente en persona. Tomás Trenor, tras entregar las llaves de la ciudad al monarca, partió con la comitiva al pabellón de la industria, donde se celebró la ceremonia de apertura. Era el pabellón más emblemático de la muestra. Como era propietario de la fábrica de tabacos, la organización tuvo que negociar su cesión durante 1909 y 1910 a cambio de construir para Valencia el asilo de la lactancia, hoy convertido en balneario de la Alameda. Entrar al recinto ferial costaba 50 céntimos los días de cada día, 1 peseta los días especiales y 25 céntimos los festivos y domingos hasta las 12 del mediodía. Además de unos 80 pabellones, el recinto estaba ambientado con jardines, fuentes, un lago con barquitas, un tobogán de 26 metros de altura, una montaña rusa, un tren aéreo y un casino. Y la Gran Pista, una explanada que albergaba espectáculos y actividades deportivas. Todo el recinto estaba iluminado por las noches con unas 40.000 lámparas incandescentes. El resplandor de la luz era tan intenso que podía verse desde las poblaciones cercanas. En sus 233 días de puertas abiertas recibió a más de 2 millones de visitantes. Hoy en día solo ha llegado a nuestros días un único edificio construido expresamente para aquella cita, el Palacio de la Exposición.
La industria sedera había sido el motor. La industria sedera había sido el motor de su La industria sedera había sido el motor de su industria durante siglos. La industria sedera había sido el motor de su economía durante siglos. En 1909, el blasquista Tomás Trenor Palavicino... me tengo que girar para acá. En 1909, el blasquista Tomás Trenor Palavicino